I do want to note that while I think the press is still listening to this call and we cannot hear them, I want to advise them que aunque creo que la prensa sigue en la línea escuchando, no se les puede oír, quiero advertirles a ellos, under the rules of this court and of the United States, they are prohibited a las reglas de este tribunal y las reglas federales, se les prohíbe photographing, recording, or rebroadcasting court proceedings. Fotografiar, grabar o retransmitir cualquier proceso legal ante los tribunales. Violation of that prohibition may result in sanctions. Si no cumplen con ese dictamen o si hubiera incumplimiento, esto pudiera resultar en algún castigo o sanción. Including removal of court-issued media credentials, incluyendo que se les quiten las credenciales que se expiden a los periodistas para que comparezcan en los tribunales. Restricted entry to future hearings, que se les limite en un futuro poder estar presentes en vistas futuras. Denial of entry to future hearings, que se les niegue la entrada en futuras vistas. Or any other sanctions that the court deems necessary. O cualquier otro tipo de castigo que el juez estime necesario. Now, picking up where we were before. Retomando donde quedamos antes. Judge, just one preliminary matter, our request. Could we just confirm the defendant's consent to have his arraignment conducted by video under Rule 10? Señor juez, otro asunto de manera preliminar. ¿Pudiéramos confirmar que el acusado está de acuerdo en que esta vista se lleve a cabo en remoto, conforme a la regla número 10? First, I will hear from defense counsel as to whether there is that consent. Mr. De Castro. Señor De Castro, antes que nada quiero que usted me diga si el acusado ha dado su permiso. Yes, Judge, there is that consent. I've spoken to Mr. García Luna regarding appearing via video conference. Sí, señoría, hemos dado permiso para ello. Yo he hablado con el señor García Luna respecto a esta vista en remoto por medio del video. Y él accede. Mr. Garcia Luna, is that correct? You consent to doing this proceeding by video? Señor García Luna, ¿es cierto eso? ¿Usted está de acuerdo en que se lleve a cabo esta vista en remoto por medio del video? Sí, señor. Yes, sir. All right, Mr. Abadi, do you think I need to make a finding under the CARES Act? No, Your Honor. I think this is just a Rule 10C matter, so I think that's sufficient. ¿Piensa usted que yo tenga que tomar una decisión firme respecto a esto conforme a la ley CARES? No, yo creo que es suficiente puesto que se ha accedido a ello conforme a la regla 10. All right, Mr. Garcia Luna, as I was saying before, the superseding indictment here contains 5 counts, all alleging that you committed crimes between 2001 and the present. Señor García Luna, como le dije antes, esta segunda acusación formal contiene 5 cargos. Todos ellos alegan delitos que usted ha cometido a partir del año 2001 hasta la fecha actual, el presente. I'm going to summarize each count for you. Voy a resumir cada uno de estos cargos. Count 1 accuses you of being in a continuing criminal enterprise. En el primer cargo se le acusa a usted de haber formado parte de una empresa delictiva que continuaba sus actividades a través del tiempo. Specifically, it alleges that you committed 6 violations of law, which I'll go through with you. Específicamente se alega que usted cometió 6 infracciones y se las explicaré. That you committed those violations with 5 or more people. Que esas
estas infracciones las cometió con 5 personas o más de 5 personas. That you supervise or manage those people. Que usted actuó de supervisor o de gerente respecto a esas 5 personas. And that you obtained substantial income from doing that. Y que usted, el resultado fueron ganancias importantes o sustanciales por motivo de esa gerencia. Under this count 1, the first 3 violations of law with which you are charged allege that you worked with others in obtaining cocaine from outside the United States and distributing it within the United States. Conforme a este cargo, se alega que usted trabajó con otras personas para fuera de Estados Unidos para distribuir la droga. Judge, I'm sorry to interrupt, but I note the court reporter just dropped off the screen. I'm not sure if she's still present on the line or not. Oh, okay. Yeah. Acabamos de perder el video de la taquígrafa. No sé si ella está presente o no. All right. The amount for these 3 violations are approximately 5,000 kilograms on or about September 13th, 2008. Las cantidades de estas infracciones son las siguientes. 5.000 kilogramos alrededor o en la fecha del 13 de diciembre del 2008. 23,000 kilograms on or about October 30th, 2007. 23.000 kilogramos alrededor del 3 de octubre del año 2007 o en esa fecha. And 19,000 kilograms on or about March 18th, 2007, respectively. Y respectivamente también 19.000 kilogramos el 18 de marzo de 2017. The 4th, 5th, and 6th violation of count 1 all allege that you worked with others in distributing. El cuarto, quinto y sexto fracción de este cargo, todos ellos alegan que usted trabajó con otras personas para distribuir approximately 1,997 kilograms of cocaine on or about January 28, 2003. 1.900 y pico kilogramos de cocaína alrededor del 23 de enero del año 2003. 1,925 kilograms on or about August 16th, 2002. 1.925 kilogramos alrededor del 16 de agosto del año 2002. And 1,923 kilograms on or about May 24th, 2002. Y 1.923 gramos alrededor del 24 de mayo del año 2002. Now that's count 1. Count 2 accuses you of being a member of a conspiracy to obtain cocaine from outside the United States to distribute it within the United States. El segundo cargo alega que usted formó parte de una conspiración para obtener cocaína del extranjero para distribuirla en Estados Unidos. Count 3 accuses you of being a member of a conspiracy to distribute and possess with intent to distribute cocaine within the United States. El tercer cargo le acusa a usted de haber participado en una conspiración para obtener cocaína y poseer cocaína y para distribuirla en Estados Unidos. Count 4 accuses you of being a member of a conspiracy to import cocaine into the United States from outside the United States. El cuarto cargo alega que usted participó en una conspiración para importar cocaína del extranjero para luego distribuirla en Estados Unidos. And count 5 alleges that on or about June 1st, 2018, you falsely represented to U.S. Customs authorities that you had never committed a crime for which you were not arrested.
y que el quinto cargo alega que usted el 1 de junio del año 2018 de manera falsa alegó ante las autoridades migratorias que usted jamás había sido detenido por haber cometido un delito. There is also a forfeiture allegation in the superseding indictment that seeks to recover any money or property that you received as a result of the charged crimes or traceable to those crimes. También, como parte de esta acusación formal, hay un aspecto por medio del cual se pretende incautarle a usted cualquiera y todo bien que usted haya, o bien fuera dinero o propiedades que usted haya obtenido por haber cometido estos delitos o como resultado de la comisión de estos delitos. Mr. De Castro, have you reviewed the superseding indictment with your client? Señor De Castro, ¿usted le ha explicado a su cliente lo que contiene la acusación formal de esta secundaria? Yes, I have, Your Honor. Sí, Do you have any concern as to whether he understands the superseding indictment? No concern at all. ¿Duda usted que él haya comprendido lo que se trata esta acusación? No, en lo absoluto. Do you waive reading of the indictment beyond the summary that I've just put on the record? Yes, Your Honor, we would waive its public reading. We'd ask that you enter a plea of De la lectura pública de la acusación formal, aparte del resumen que yo acabo de expresar. Sí, señoría, renunciamos a esa lectura pública. Right, is that a plea of not guilty to all 5 counts? Yes, Your Honor. Y se All declara right, that plea is entered not guilty to all 5 counts. Bien, entonces así quedará asentado, se ha declarado no culpable de los 5 cargos. Now, I have the status report that has been submitted, which sounds fine. It's long, but I understand why it needs to be long. Is there anything we need to do beyond setting the next date and excluding time until that date? Tengo en mis manos el informe por medio del cual me informan a mí de las condiciones, el estatus de la causa, en qué condiciones se encuentra la causa. Es un informe largo, pero comprendo que tiene que serlo por motivos obvios. Ahora, aparte de fijar una fecha para la próxima vista y escribir el tiempo de hoy, ¿tenemos que resolver algún otro tema o ventilar algún otro tema? Not from the perspective of the government, Your Honor. Nada por parte del gobierno, señor. Judge, the only thing I would add is on page 2 of the status report, we had mentioned that there were some technological issues with respect to sharing material via video with our clients. Señoría, respecto a ello, en la página 2 del informe nosotros mencionamos que ha habido problemas de índole técnica para nosotros poder comunicarnos con nuestro cliente y poder hacerle llegar las pruebas por medio de medios tecnológicos. Yesterday we were actually able to do that via computer, so it worked. It will be very tedious to do it that way. Ayer logramos hacerlo por medio de la computadora. Funcionó. Va a ser un proceso tedioso, bastante tedioso, pero al menos logramos hacerlo. All right, thank you for stating that. I would urge the parties to not be content with merely adequate, but to keep working and see if the method of communicating the documents can be improved. Gracias por decirme esto. Yo le ruego a ambas partes que no acepten simplemente que sea adecuado el aspecto tecnológico, pero que trabajen arduamente para que estos documentos se les puedan hacer llegar al señor de una manera más directa. Thank you, Judge. We also we'll continue to work with the defense and the MDC on this issue. I just wanted to note that we did contact the MDC, and they advised us that the defense also has the option of meeting with the defendant in person now to review those materials. So that is another option. Gracias, señor juez. Nosotros nos comunicamos con el MDC
y seguiremos trabajando para lograr mayor facilidad, pero nos comunicamos con el MDC y ellos nos hicieron saber que ahora hay otra opción. La defensa puede reunirse con su cliente directamente allí, en el correccional. Okay. What is the date of the next conference? Bien, ¿cuál es la próxima? Clark? December 7th at 10:30. 7 de That diciembre. work for the lawyer? Eso es Yes, Judge. Sí, señor. I'm sorry, did Ms. Clark say December 7th? Yes. I think we'll live in infamy. Dijo la señora Clark el 7 de diciembre. Sí, una fecha infame. Okay. Time is excluded until then, as I have previously designated this case as complex, and because of the unusual circumstances surrounding the pandemic, communications between counsel and his client is made more difficult, and it takes more time. Bien, yo voy a excluir el tiempo entre hoy y el 7 de diciembre, como previamente lo he hecho, puesto que ya he determinado que esta causa es una causa compleja y aparte de eso, las limitaciones que nos han traído la pandemia hacen más difícil la comunicación entre la defensa y su... I find that the ends of justice outweigh the interest of the public and the defendant in a speedy trial, so that these complexities can be adequately addressed, both the case complexities and the social complexities. Yo encuentro que en aras de la justicia, la demora sí es justificada y es más congruente esta demora de lo que pudieran ser las necesidades del público, de la sociedad, puesto que la causa es compleja y también tenemos además las dificultades sociales creadas por la epidemia. All right. Anything further? ¿Algo más? No, Judge. Thank you. Okay. Thank you all for calling in. Thank you, Mr. Garcia Luna. Gracias, señor García Luna. Gracias a todos.